Hola, mi nombre es Greg Travis, soy uno de los directores de Ante Su Palabra y quería contarles un poco de la historia de Ante Su Palabra. Algunos preguntan sobre cuál es la historia de Ante Su Palabra, cómo nosotros llegamos a existir y quería contarles un poco de eso. Ante Su Palabra comenzó con ese nombre, por lo menos en el año 2015. En realidad en la Iglesia Bíblica de Citibel había una conferencia en Argentina que se estaba planeando hacer de parte de los jóvenes para jóvenes, viendo la gran necesidad de tener una alternativa a otras conferencias que había, pero algo que sea más centrado en la autoridad y la suficiencia de las Escrituras. Debido a la gran respuesta que hubo a esa primera conferencia, había pastores que habían pedido venir. Fue una conferencia donde había muchos temas sobre el panorama del Antiguo, panorama del Nuevo Testamento, cómo estudiar la Biblia, cómo evangelizar, la centralidad de las Escrituras. Creo que teníamos como 10 oradores de distintos lugares, si mal no recuerdo. Vimos la necesidad de hacer algo distinto a simplemente conferencia para jóvenes y Dios fue guiando a 2 iglesias locales, porque esta conferencia fue un esfuerzo entre la Iglesia Bíblica de Citibel y la Iglesia Bautista Misionera de Campana en Argentina. Nosotros en ese momento veíamos que nosotros no podíamos hacer una conferencia de esa magnitud solos como iglesia local. Y en realidad Ante Su Palabra ha nacido con iglesias pequeñas que tenemos la carga de poder hacer más para ayudar a otras iglesias con recursos que puedan ayudarlos a ser más sanos en su predicación y más sanos en su eclesiología. Esa ha sido nuestra pasión, ese ha sido nuestro anhelo. El pastor Dardo Leandi, previo a este año, ya venía haciendo conferencias en Argentina con otro nombre y decidimos aliarnos y empezar un movimiento, 2 iglesias, 2 pastores, con el objetivo de poder ver más iglesias saludables. Cuando miro la historia de Ante Su Palabra, veo que muchas organizaciones e iglesias fueron claves para su crecimiento. Esa es nuestra pasión también, es que esto sea una pluralidad de pastores guiando el movimiento, donde no haya una figura central, sino que somos distintos pastores, que somos amigos, que compartimos una misma visión y un mismo anhelo de ver más iglesias saludables en el mundo de habla hispana. Entonces se formó así y gracias a organizaciones como Coalición por el Evangelio, Soldado de Jesucristo, 9 Marcas, Simeon Trust y también iglesias como Metro Bible Church, Denton Bible Church, y otras iglesias más que se estarían sumando, la iglesia de Villa del Parque, la iglesia en Villa Regina, donde pastorea el pastor Ricardo Daglio. La iglesia, o el movimiento mejor dicho, fue creciendo por la gracia de Dios. El movimiento tiene 2 lugares principales donde ha funcionado en Argentina y en Estados Unidos. En el caso mío, yo soy un misionero, que también soy hijo de misionero, viví muchos años en Argentina, pero fui sustentado como misionero por una iglesia en Estados Unidos, en Denton, Texas. Y hace unos años el pastor Rodney Brown vino a Argentina, lo invitamos como uno de los oradores. Es más, él estuvo en nuestra primera conferencia de Ante Su Palabra en el 2015 y fue uno de los pastores que también animó este movimiento. Y años después empezamos a hablar de poder hacer lo mismo en Estados Unidos y gracias a la ayuda inmensa de la iglesia de Metro Bible y por la generosidad de la iglesia bíblica de Denton, hemos podido realizar ya 2 conferencias, ahora vamos a tener la tercera en unas semanas, en el 2020. Así que eso es un poco la historia de cómo se fue formando en ambos lugares. Pero lo que yo quería recalcar es que Dios ha sido bueno en darnos alianzas y dar personas estratégicas que nos han aconsejado. Ante Su Palabra no sería lo que es sin toda la ayuda de distintas organizaciones. Nosotros servimos a un gran rey y tenemos distintos llamados y así como hay una necesidad de muchas iglesias locales. La iglesia local es el foco del plan de Dios en esta era. Dios está dándose a conocer, dando su gloria a conocer a las naciones por medio de iglesias locales fieles. Y movimientos como Ante Su Palabra son simplemente movimientos que buscan contribuir a la salud de las iglesias. Nosotros entendemos que una iglesia es saludable cuando se enfatiza la autoridad y la suficiencia de las Escrituras. Pero también entendemos que así como se necesitan muchas iglesias locales, se necesitan muchas
organizaciones sanas que puedan ir en pos de estas metas, de ver más discípulos de Jesucristo alrededor del mundo en iglesias locales. Y por eso vemos que ha sido en la historia ante su palabra, ha sido un esfuerzo de muchas personas y de muchas organizaciones, y yo estoy inmensamente agradecido por la amistad, porque somos pastores que tenemos amistades, y por las personas y las organizaciones que nos han ayudado. Hoy estamos ya en el 2020 y estamos con distintas expectativas para Argentina y para esta zona en Texas también, y solo Dios sabe qué hará Él en los años venideros para que más iglesias sean fieles a predicar su palabra y sean fieles en su manera de ser iglesias conforme a las Escrituras.